Buenas, ¿qué tal? Continuamos aquí en el bloque 10 con el vídeo que vamos a empezar a continuación sobre el inicio de la guerra civil. Venimos del vídeo anterior, el 10.2, que trataba sobre la República, sobre la parte final de la República, sobre el bienio radical cedista, la formación la revuelta de Asturias, la formación del Frente Popular y el fin de la República, ¿no?, a las puertas del inicio de la guerra civil. Bueno, nos ponemos en este vídeo para centrarnos en cómo se produjo el inicio de la guerra civil con la sublevación militar, cómo fue el estallido de la guerra y, una parte importante, la dimensión internacional del conflicto. Como siempre, la propia pregunta nos orienta a cómo tenemos que ir respondiendo. Hay que tener un pequeño eje cronológico de la guerra civil española, tanto qué pasa en la zona republicana, qué pasa en la zona sublevada, qué pasa con las operaciones militares y qué repercusiones tiene en el ámbito internacional. Podéis buscar también algún tipo de eje cronológico, incluso vosotros podéis fabricar de cada tema los ejes cronológicos que os sirven también como un guión para el estudio, ¿no?, como un resumen guión de estudio. Yo aconsejo mucho que os hagáis en un folio de cada tema los ejes cronológicos, cuándo empieza un periodo, cuándo termina, cómo se subdivide las siguientes fases y que a modo de chuletillas iréis poniendo los acontecimientos importantes, etcétera, ¿no? Este es un buen ejemplo, más que para que lo veáis, el eje cronológico de la guerra civil, como ejemplo de que es importante que os construyáis, según estéis estudiando, a partir de los apuntes y con estos vídeos, vuestros propios ejes cronológicos. Bueno, nos ponemos ya con el inicio de la guerra y la sublevación militar. El gobierno del Frente Popular había sido elegido tras las victorias de las elecciones de 1936, va a llevar una serie de traslados de generales que se pensaban que podían ser sospechosos de tratar un alzamiento militar, ¿no?, un golpe de Estado. Por ejemplo, al general Mola se le va a trasladar a Pamplona, al general Godet se le envía a Mallorca y al general Franco a Canarias, ¿no?, zonas alejadas de Madrid, donde en teoría se podría evitar una colaboración entre ellos y a la vez el inicio de un pronunciamiento militar o de un golpe de Estado. El principal responsable del golpe de Estado va a ser el general Mola, que va a contar con el apoyo de Cabanillas, Godet y Franco, que será el último en unirse del plan de hacer el pronunciamiento militar, el inicio de la sublevación. Bien, entonces, por lo tanto, el último gobierno de la República, el Frente Popular, ya sospecha de, o hay rumores de intentos de pronunciamientos de militares, y se toma esta medida de repetir a generales famosos que se tiene dudas sobre su posible lealtad ante la República, y se les va a trasladar a diferentes zonas lejos de Madrid. El 17 de julio de 1936 se inicia la rebelión en Melilla, Ceuta y en Tetuán, en la zona de Marruecos. Al mando de esto se pone el general Franco, que se había trasladado desde Canarias hasta Marruecos. En la madrugada del 18 de julio de 1936, al día siguiente, Mola levanta el ejército en la zona de Pamplona, Navarra, y la rebelión se extiende también hacia Castilla y León, Galicia, Aragón, Canarias, Baleares y ciudades como Córdoba, Granada, Albacete y Oviedo. Algunas de las sublevaciones de los militares van a ser exitosas, mientras que otras van a ser frenadas por la acción del gobierno republicano que se enfrenta a estas sublevaciones, ¿no?, como es, por ejemplo, el caso de Barcelona o el caso de Madrid, del cuartel de la montaña. Bien, las organizaciones de izquierdas van a reclamar al jefe del gobierno la entrega de armas para defenderse del golpe militar. Casares Quiroga, que era el presidente en este momento del gobierno, el presidente de la República Lazaña, el presidente del gobierno de Casares Quiroga, se niega y ante las diferentes presiones va a dimitir como presidente de la República y se va a encargar el gobierno a Martínez Barrio. Martínez Barrio tiene una especie de consigna que intentan pactar, dialogar con los autores del golpe, ¿no?, con los militares golpistas, para buscar algún tipo de solución y evitar un mayor enfrentamiento. Las conversaciones con Mola fracasan y Martínez Barrio termina por emitir. Azaña al final llama a gobernar a José Giral, quien finalmente firma una autorización de entrega de armas a organizaciones populares como el Frente Popular y a los sindicatos, que junto a la parte del ejército que se había mantenido fiel a la República va a formar el ejército que apoyará a la República, ¿no? Un ejército regular, por un lado, que es la parte del ejército
se había mantenido fiel a la República, y por otro lado una especie de paramilitares, de grupos de autodefensa, unidos a sindicatos, de organizaciones favorables al Frente Popular, que van a ser armadas y que va a costar mucho al principio de la guerra que se mantenga en una jerarquía y en un orden y en una estrategia común de acción, ¿no? Y ese será uno de los primeros fracasos que tendrá el ejército republicano, ¿no? Que no será capaz de formar una unidad en un ejército único con una unidad de mando. Bien, el pronunciamiento, tal y como lo había diseñado Mola, general Mola, había fracasado. Es decir, no se había conseguido el golpe de Estado, sino que en algunas zonas había triunfado esa sublevación militar en algunos cuarteles, mientras que en otros el gobierno sí que fue capaz de someter a los golpistas, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, también puedo hablar de Valencia, etcétera, donde los cuarteles que se han sublevado han sido defendidos por la República y han sido detenidos los autores de esta sublevación. El gobierno de la República va a controlar las ciudades más importantes, ¿no? Las grandes capitales va a estar controlado por el gobierno de la República. Hablaremos de Madrid, hablamos de Barcelona, hablamos de Valencia, por ejemplo. Mientras que también controla zonas de agricultura de exportación. También controla importantes áreas industriales, por ejemplo, buena parte de la cornisa cantábrica, desde Asturias hasta el País Vasco. Tiene un buen control de la armada, de los barcos, y una parte importante de la aviación, de la parte del ejército, del ala, de la parte del aire, de la aviación, se ha mantenido fiel a la República. Mientras que los sublevados van a controlar sobre todo zonas cealistas, ¿no? El interior de la meseta, las zonas de tierra de campo de Castilla, ¿no? Valladolid, Palencia, Burgos, etcétera. También va a controlar en buena medida el continente africano, la parte de Marruecos, y ese ejército africano del que tanto hemos hablado en etapas anteriores, ¿no? El ejército africano era el ejército mejor formado, el que tenía experiencia de guerra, el que estaba mejor equipado, el que había tenido, por lo tanto, una formación más continua, entero se va a poner al lado de los sublevados, ¿no? El ejército de África era como la joya de la corona del ejército español del momento, ¿no? Y íntegramente se va a poner al lado de la sublevación. La violencia, a partir de que España se había dividido en dos, se divide por lo tanto el país y comienza una guerra civil, ¿no? Empieza una violencia por doquier y España se había partido en dos zonas. Por lo tanto comenzaba este momento de la historia tan dramática para el país como es el inicio de la guerra civil. Bien, las dimensiones internacionales. Hemos explicado primero cómo fue la sublevación, el comienzo de la guerra y cómo se reparte un poco el territorio y el ejército y las zonas del país. Ahora hablamos de las dimensiones internacionales, importantísimo. No podemos separar el conflicto de la guerra civil del contexto europeo, del contexto mundial, un contexto complicado, difícil, ¿no? No es una excepción el tema de la guerra civil. Poco después de la guerra civil vendrá la guerra mundial, ¿no? Algunos autores hablan de la guerra civil como un anticipo de lo que va a ser luego la Segunda Guerra Mundial. Bien, la guerra civil va a dejar de ser un conflicto interno para adquirir de manera inmediata dimensiones internacionales, ya que es una manifestación más del conflicto entre la prevalencia de los valores democráticos sobre los totalitarismos que están poniendo en cuestión a las democracias occidentales, ya sean totalitarismos de derechas, como el fascismo italiano, por ejemplo, o luego llegará el movimiento de Hitler, o de izquierdas como la Unión Soviética, que también es un modelo de totalitarismo que ataca a las democracias occidentales. El gobierno de la República va a contar desde el principio con el apoyo de México, que va a ser incondicional, y especialmente del presidente Cárdenas. Este apoyo va a resultar poco efectivo, México está muy lejos, pero sí que va a tener una importante ayuda diplomática y sobre todo va a brindar la acogida a los refugiados republicanos que huyen hacia ese país, ¿no? Hacia México, especialmente muchos procedentes del mundo intelectual, ¿no? Del mundo intelectual de izquierdas republicanos que van a huir hacia México en el desarrollo de la guerra civil. Por lo tanto, México sí que mantiene un apoyo diplomático, pero el apoyo efectivo real, económico o de material bélico, etcétera, es mínimo, ¿no? Imposible, entre otras cosas, por la distancia entre México y la península ibérica. Por otro lado, Francia, que su gobierno era socialista y que era presidido por Léon Blum, que en cierta manera también tenía una coalición de partidos parecidos al Frente Popular, va a apostar por ayudar a la República. Sin embargo, y aquí estará la parte importante,
el Reino Unido, los ingleses, están empeñados en una política que llaman de apaciguamiento de Hitler. Es decir, los británicos intentan, por todas las vías posibles, no dar una excusa a Hitler para que inicie una guerra mundial, para que inicie la Segunda Guerra Mundial. Ahí está ese desarrollo de la historia internacional, de la historia europea de la Segunda Guerra Mundial, en la que a Hitler se le va permitiendo hacer por diferentes pasos una serie de concesiones, ¿no? La anexión de Austria, la incorporación de los sudetes checoslovacos y al final la invasión de Polonia, que será el último freno, y ahí empezará la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero mientras tanto, en esa política británica de apaciguamiento, de dejar a Hitler un espacio y que vaya haciendo cosas y mirar para otro lado, el contexto de la Guerra Civil Española es evitar que Hitler la utilice como excusa e inicie la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bajo presiones británicas, que eran muy aliados de Francia, y Francia les daba mucho esta alianza con el Reino Unido y se coordinaban a nivel internacional, el gobierno de Léon Blum no va a dar el apoyo a la República de manera efectiva, ¿no? Sino que va a, junto a Inglaterra, a colocarse del lado de los no intervención, del comité de no intervención, de un comité cuya filosofía fue inhibirse del conflicto español más allá de mensajes de apoyo a la República, pero que en efectos prácticos no supuso ningún tipo de ayuda a la República Española, ni por el ni por tanto por las democracias occidentales, por las democracias como la democracia que era la República Española, ¿no? Es decir, queda abandonada de Francia y queda abandonada del Reino Unido en este contexto del comité de no intervención y de no dar excusas a Hitler para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la República, aparte de México, la ayuda más importante va a proceder del mundo soviético, ¿no? De la Rusia soviética, que va a ser la ayuda más efectiva, de mayor trascendencia y más abundante, ¿no? Se va a enviar material de guerra como carros de combate, como aviones, como personal técnico militar de asesoramiento. Esta ayuda va a tener muchos inconvenientes. Uno de ellos, el exceso de dependencia de la República, que no deja de ser una democracia occidental, poniéndose en las manos del comunismo y el modelo de la Unión Soviética de Stalin. De tal manera que, al ser Stalin el que mayor ayuda ofrece a la República, esta República cada vez se va sovietizando mucho más, ¿no? El Partido Comunista va a ganar mucho más poder que el que tenía al inicio de la guerra debido a esta ayuda de la Unión Soviética, ¿no? Por lo tanto, ¿no? El abandono de las democracias occidentales va a hacer que se refuerce la sovietización de la República. Esta ayuda, además, va a tener que ser pagada con oro, ¿no? No se puede hacer con préstamos ni se aplaza la deuda, sino que tiene que ser pagada en oros y al final se va a demandar las reservas de oro, una parte importante de las reservas de oro del Banco de España. El último colectivo que va a ayudar a la República a nivel internacional serán las brigadas internacionales, ¿no? Sobre todo tienen más un valor simbólico, emotivo, que realmente efectivo, aunque tuvieron un papel muy importante, destacado en la defensa de la ciudad de Madrid. Se trataba de un grupo de voluntarios internacionales procedentes de todo el mundo, de todos los continentes casi, que eran gente obrera, periodistas, intelectuales, asociados a los partidos de izquierda de sus países, muy concienciados con las ideas, por lo tanto, socialistas, comunistas y en contra de lo que ellos llamaban del fascismo y de la expansión de los fascismos por el mundo, y que voluntariamente llegan a España de manera voluntaria y forman un batallón, una parte del ejército que se llamó las Brigadas Internacionales. Tienen mucho, ya digo, de valor simbólico, no son militares de carrera, no vienen con experiencia de guerra, no vienen preparados con formación militar, a muchos apenas casi sin aportar ningún tipo de material bélico, pero sí que tienen un importante valor simbólico, aunque al final es verdad que juegan un papel destacado, por ejemplo, como he dicho antes, en la defensa de la ciudad de Madrid. ¿Cuáles son los apoyos y el contexto internacional en el bando sublevado, ¿no? En el bando de que luego será conocido como bando nacional o el bando de Franco, ¿no? El bando franquista? Tanto cualitativamente como cuantitativamente, por calidad y por cantidad, va a ser mucho más importante el apoyo que recibe el bando sublevado, de tal manera que muchos historiadores hablan de que esto marca realmente la victoria para el bando sublevado y la derrota de la República.
la poca ayuda internacional que recibe la República y la mucha ayuda internacional que va a recibir el bando sublevado, va a tener, como digo, una importancia tanto cualitativa como cuantitativa, empezando por ejemplo por la Alemania de Hitler y especialmente y sobre todo por la Italia de Mussolini, que van a prestar ayuda al ejército sublevado, al llamado ejército nacional, de forma casi instantánea, desde el inicio mismo de la guerra. Y además de manera muy generosa, ya que incluso se le ayuda a la financiación, a que hagan pagos en plazos, ¿no? De hecho, España termina de pagar la deuda con Italia, pues no recuerdo el dato ahora mismo, pero ya por los años casi 60, 50, ¿no? 60 del siglo XX, ¿no? Mucho tiempo después de haberse celebrado la guerra civil, ¿no? De haberse acontecido la guerra civil. Bien, Alemania va a aportar, por ejemplo, la Legión Cóndor, ¿no? Un ala del ejército alemán con los Junkers 52, unos aviones muy modernos, y con el envío de materias primas y también de blindados, de tanques como los Panzer. Muchos de esta ayuda de Alemania está sobre todo en la idea de intentar hacer pruebas del nuevo material bélico alemán, previniendo la guerra mundial. Es decir, Alemania más o menos va a probar sus nuevos armamentos en el campo de batalla de la guerra civil española, ¿no? Tiene armamento nuevo que quiere probar, tácticas nuevas que quiere experimentar, y lo va a hacer en el campo de batalla de la guerra civil, ¿no? Para ir planeando la guerra mundial. Por ejemplo, esta Legión Cóndor con estos Junkers van a ser los responsables del famoso bombardeo de Guernica, ¿no? Que como justificación no tiene más allá que la necesidad, por un lado, de Alemania, sobre todo de probar este tipo de armamento en población civil, ¿no? Bien. Italia, que apoya mucho más a Franco, va a enviar hombres, 70.000 hombres, va a enviar una brigada motorizada, también barcos importantísimos porque van a dar cobertura al paso del ejército de Marruecos a la península, ¿no? También como la parte de los aviones, por ejemplo los aviones Aboya, o los blindados, los famosos tanques Fiat Ansaldo, ¿no? Que fueron importantísimos. Bien, esta ayuda de Italia importantísima desde el minuto 1 porque ya desde el minuto 1 ayuda mucho al paso del ejército desde Marruecos hacia Andalucía, ¿no? Para empezar la guerra en la península ibérica. Portugal va a enviar a voluntarios, ¿no? Un cuerpo de voluntarios llamado los Viriatos, que como en el caso irlandés, que también va a enviar voluntarios, van a acudir todos en defensa fundamentalmente de lo que se entienden que es el ataque hacia el catolicismo, ¿no? Que la República y los partidarios de la República son anticatólicos, anticlericales, sea cierto o no, así es como se vende y así es como se siente, y es verdad que según la sovietización, es verdad que muchos de los muertos al inicio de la guerra y durante la guerra del bando nacional van a ser, por ejemplo, sacerdotes, ¿no? O monjas. Bien, esa defensa del catolicismo va a llevar a gente católica de Irlanda o de Portugal, los viriatos y esta legión llamada la de San Patricio, a acudir como la Brigada Internacional en ayuda del bando sublevado, ¿no? En ayuda del llamado Ejército Nacional. Bien, Estados Unidos, que se declara neutral, sus empresas, no tanto el país, el gobierno, pero sí sus empresas, van a colaborar mucho en el envío de materias primas a la España de Franco. Incluso también lo está haciendo esto Estados Unidos, que en cierta manera para garantizarse una futura posible neutralidad de España en una guerra mundial, ¿no? En nuestra dependencia de materias primas donadas, o bueno, más que donadas, que facilita las empresas de Estados Unidos, ¿no? Bien, estos apoyos internacionales, tanto por activa como por pasiva, fueron trascendentales para el desarrollo del conflicto, ¿no? Y como hemos dicho antes, muchos de los autores consideran que la guerra civil fue un prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, con esto hemos visto el inicio de la sublevación militar, hemos visto cómo queda el panorama al inicio de la guerra civil y nos hemos centrado en el contexto internacional, los apoyos que tiene cada uno de los bandos al inicio y en el desarrollo de la guerra civil. En el siguiente vídeo vamos a ver la guerra civil en sus fases militares y veremos también las consecuencias para la economía y especialmente para la gente, el desarrollo y el final de la guerra civil. Nos vemos en el siguiente vídeo.